Muy buenos días, mi nombre es César Jiménez y voy a estar explicando todo lo referente a la liquidación de tributos aduaneros y de igual forma voy a estar explicando la forma en cómo debería realizarse un costeo de importación. Entonces vamos a mirar unos conceptos que son muy importantes respecto a la liquidación de tributos aduaneros. Tengamos presente que cuando estamos haciendo una compra internacional, un proceso de importación, hay unas obligaciones que se adquieren con la DIAN y estas están pues muy vinculadas a los impuestos que se están pagando por mercancía que proviene del exterior. Entonces, estos derechos aduaneros hacen pues, relación al arancel e IVA que debemos cancelar. Esto con el fin de poder legalizar la mercancía que ingresa al territorio aduanero nacional y que posteriormente al pago de los impuestos quede en libre circulación. Entonces, muy importante acá que tengamos presente la conversión de la moneda extranjera a los pesos colombianos, en donde vamos a tener que utilizar el ATR. Al momento de realizar la liquidación de los tributos aduaneros, debemos tener muy presente que vamos a utilizar la TRM que de la fecha del viernes de la semana inmediatamente anterior a la fecha de la presentación de la declaración de importación. Entonces acá tenemos un ejemplo como para dejar este tema muy claro. Entonces el caso va a un proceso de importación y se van a pagar precisamente los tributos aduaneros. La fecha en que se va a hacer el pago de la aclaración es el 26 de diciembre del año 2021. Esa fecha es la que se va a hacer el pago. Pero para mirar la TRM, que es fundamental al momento de realizar este proceso, vamos a mirar la fecha del viernes inmediatamente anterior. Entonces, si es el 26 de diciembre, tenemos que mirar cuál es la TRM, que en este caso es del viernes anterior, que sería la del 22 de diciembre del año 2021. Entonces, para este caso puntual sería la TRM de 3.963.58. Entonces, aquí estamos mirando en la pantalla cómo se realizaría. Entonces, si es el 26 de diciembre, sería mirar la TRM que va del 25 de diciembre al 31 de diciembre del 2021. Entonces, ahí tomaríamos la del 12 la del 22 de diciembre, que hace referencia al viernes inmediatamente anterior al 26 de diciembre. Entonces, para que acá lo tengamos muy presente. La subpartida arancelaria es la 39.23.90.0000, gravamen arancelario del 15%, IVA del 19%. Ahora, respecto a la liquidación de los tributos aduaneros, ya tenemos otra claridad respecto a la TRM que debemos tomar. Debemos tener presente de que nosotros debemos tener muy en cuenta la fórmula del valor en aduana de la mercancía. ¿Cuál es esta fórmula? La fórmula del valor en aduana de la mercancía es el valor FOB de la mercancía en la factura comercial, más los fletes, más los seguros, más otros gastos. Entonces aquí vamos a hacer la liquidación de los tributos aduaneros. Dice el ejercicio que el valor FOB de la mercancía son $18.000, valor de los fletes $900, valor de los seguros $80, otros gastos $33. Eso quiere decir que tenemos todos los datos para poder aplicar la fórmula. Entonces, en este caso, caso puntual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realizar la suma de 18.000 más 900 más 80 más 33, tenemos el valor en aduana, cumpliendo esta fórmula, que es de $19.013.
Entonces tenemos el monto en dólares. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar ese monto en dólares a pesos colombianos. De la TRM que tenemos que revisar es la del viernes inmediatamente anterior a la presentación de la declaración de importación, que en este caso es de 3.739. Entonces lo que tengo que hacer es convertir estos dólares a pesos. Entonces multiplico 19.013 por 3.739 y el valor en pesos va a ser de 71.098.923. Ya con el valor en aduana, vamos a empezar a realizar la liquidación de los tributos aduaneros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? El arancel es del 15%, el IVA es del 19%. Entonces voy a coger mi valor en aduana y lo voy a multiplicar por el IVA, que es del 15%. 71.098.923 por el 15% me va a dar 10.664.839. Entonces, tengamos presente acá que la DIAN, en este caso, lo que hace es redondear en miles. Entonces tenemos dos opciones, que el resultado lo coloquemos como 10.664.000 o 10.665.000. Como después del 4 que está ahí con el cuadrito en rojo, sigue un 8, tenemos que aproximarlo hacia arriba. Eso quiere decir que el arancel redondeado es de 10.665.000. Ahora, para poder sacar el IVA, primero tenemos que calcular la base del IVA. ¿Cuál va a ser la base del IVA? Va a ser el valor en aduano en pesos, que es de 71.098.923 más 10.665.000 pesos. El valor en la base del IVA va a ser de 81.763.923. Ya a la base del IVA, lo que hacemos es calcularle el tema del IVA, que es del 19%. 81.763.923. Le sacamos el 19% y va a ser de 15.535.145. Nuevamente acá tenemos que redondear en miles. Entonces los resultados que me pueden dar son de 15.535.000 o 15.535.000. Como después del 5 que está en el cuadrito rojo, sigue un 1, tenemos que redondear hacia abajo. Entonces el resultado va a ser de 15.535.000. Los tributos a pagar van a ser la suma de 10.665.000 más 15.535.000. Los tributos a pagar va a ser en total 26.200.000 pesos. Recordemos que tenemos que sumar arancel redondeado e IVA redondeado. Entonces, esa es la base para poder hacer el costeo del proceso de importación. El valor de los tributos aduaneros a pagar por parte del importador es de 26.200.000 pesos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí en todo lo referente al costeo? Dice acá que es muy importante que antes de realizar el proceso de importación, nosotros podamos costear con el fin de identificar si es viable o no realizar esa compra que procede del exterior. Para eso vamos a tener muy presentes dos fórmulas. La fórmula del valor en aduana, que es el valor FOB de la mercancía, más el valor de los fletes, más valor de otros gastos, valor seguros, más otros gastos, fórmula que ya aplicamos, y la fórmula del costeo, que es el valor en aduana más el arancel, más el agenciamiento aduanero, más el transporte local, más los imprevistos. Entonces vamos acá y tenemos el primer ejemplo. Entonces queremos traer unas antenas y unos productos procedentes desde China que se llaman hybrids. Cantidades son 200 de una referencia, 100 de otro. La negociación es FCA Guangzhou. Recordemos que FCA
Normalmente se utiliza para medio de transporte aéreo. Aquí lo que hace el Progreso en China es la producción de la mercancía, alistamiento, trámites de exportación y bajar la mercancía allá en la aerolínea, en el aeropuerto de Guangzhou. El destino es Bogotá, carga aérea, peso aproximado 134 kilos. Detalles finales serían 14 cajitas que pesan 134 kilogramos. Ahí está el volumen. Carga general no peligrosa, no extradimensionada. La TRM que se tiene que tener en cuenta, que es la inmediatamente anterior a la presentación de la declaración de importación, es de 4008,78. Total factura comercial 4660. Entonces vamos a hacer nuestro costeo final. Lo primero que tenemos que hacer son tener los datos del valor FOB de la mercancía, que es 4660, o sea, el total de la factura. Flete internacional, que en este caso sería 3290. Seguro internacional, otros gastos. Entonces ya vimos esa fórmula para poder hallar el valor en aduana. Lo sumo, 4660 más 3290 más 75 más 60, el valor en aduana va a ser de 8.085. Entonces recordemos que esto tenemos que volverlo a pesos colombianos, lo multiplico por 878, perdón, el valor en aduana en pesos va a ser de 32.411.026. Vamos con la liquidación de los tributos. Entonces, el arancel en este caso es de cero, arancel redondeado cero. Entonces, el IVA, recordemos que primero tenemos que poder hallar lo referente a, como lo vimos anteriormente, vamos a subir aquí. Importante que hallemos la base del IVA. Entonces, la base del IVA, tener presente que va a ser la suma del valor en aduana, que es de 32.411.026, más el arancel redondeado, que es cero. Entonces, ese mismo valor le vamos a sacar el 19% y nos va a dar un resultado de 6.158.095. Tengamos que presente que tenemos que redondear. Tenemos dos opciones: que el resultado sea 6.158.095 o 6.158.000, o el resultado sea 6.159.000. Como después del 8 sigue un 0, vamos a redondear hacia abajo. El IVA redondeado va a ser de 6.158.000. Y acá tengo unos otros datos que son bien importantes. El agenciamiento aduanero. Recordemos que tenemos que contratar una agencia de aduanas que nos colabore en todo lo relacionado al proceso de nacionalización. Una empresa de transporte local que traslade la mercancía, en este caso del aeropuerto El Dorado, a las instalaciones del importador en la ciudad de Bogotá, y un valor de imprevistos que es de 100.000. Entonces miremos nuestra fórmula, que dice que debemos aplicarla de la siguiente manera. Fórmula de costeo: valor en aduana más el arancel, más el agenciamiento aduanero, más el transporte local, más los imprevistos. Entonces, ¿qué tenemos que sumar acá? El valor en aduana en pesos, más el arancel redondeado, que es de cero, más el agenciamiento aduanero, que es de 1.500.000, más el transporte local, que es 600, más los imprevistos, que son 100.000. Entonces, el costeo final va a ser de 34.611.026. Entonces, recordemos que este ejercicio se hace antes de realizar el proceso de importación. El importador lo mira, lo revisa. Eso es lo que le valdrían. ¿Cuántas antenas le valdrían estas antenas y estos híbridos en su bodega? Ya después de terminar, eso sería el total de la importación. Ya con este dato verificará si se debe o no realizar esta compra internacional. Vamos con un segundo ejemplo. Entonces, en este segundo ejemplo, vamos a traer un cable para el área de las telecomunicaciones.
Son 7.000 metros de cable. La negociación es FOB Chancay, eso quiere decir que es medio de transporte marítimo. En este caso puntual, lo que hace es el proveedor en China hacer la producción, alistamiento, trámites de exportación, llevar la mercancía hasta el puerto de Shanghái, dejarla a bordo del buque. Costos, riesgos y responsabilidades de ahí en adelante las tiene que asumir el importador. Entonces acá tenemos otra información de la importación. El total de la factura comercial es de 13.825 y el valor de la TRM es de 3.803 pesos. Entonces tenemos que aplicar nuevamente la fórmula del valor en aduana, que es la suma del valor FOB que lo tenemos, que es 13.825, del flete internacional que nos lo está dando el ejercicio, que es de 745, seguro internacional 75, otros gastos 60. Hacemos la suma y el valor en aduanas en dólares es de 14.705. Te recordemos que acá este monto tenemos que volverlo a pesos colombianos porque está en dólares. Lo multiplicamos por 3.803 y el valor en aduana en pesos es de 55.924.750. Vamos a hacer la liquidación de los tributos aduaneros. Entonces, al valor en aduana le vamos a sacar el arancel, en este caso es del 0%, arancel, valor del arancel 0, arancel redondeado también vuelve a ser 0. Vamos a sacar el IVA. Recuerden que para poder calcular el IVA tenemos que primero calcular la base, que es la suma del valor en aduana redondeado, que es de 55.924.750, más la suma del arancel redondeado, que en este caso es 0. A ese valor le vamos a sacar el 19% y nos va a dar 10.625.703. Entonces, para que lo tengamos aquí presente, tenemos dos opciones porque tenemos que redondear. Entonces, la primera opción es que el valor final sea de 10.626.000 hacia arriba o sea de 10.625.000 hacia abajo. Como después del 5 sigue un 7, vamos a redondear hacia arriba. El valor total va a ser de 10.625.000. Vamos a calcular el costeo final. Tenemos que mirar nuevamente la fórmula, que es la suma del valor en aduana, 55.924.750. Le sumamos el arancel redondeado, que en este caso es 0. Le sumamos el agenciamiento aduanero, que en este caso es 1.500.000, el transporte local, que es de 1.200.000, imprevistos, que son 100.000 pesos. Y posteriormente esa suma nos da 58.724.756. Entonces, esa es la forma como vamos a realizar el costeo. Es muy importante, revisando nuevamente, que validemos el tema de la importancia de la liquidación de los tributos aduaneros, el tema de la TRM, que es la TRM, la fecha del viernes inmediatamente anterior a la fecha en que se está presentando la declaración de importación, que sepamos aplicar la fórmula de liquidación de tributos aduaneros, en donde primero tenemos que hallar el valor en aduana de la mercancía, que es la fórmula de valor FOB de la mercancía en la factura comercial, más los fletes, más los seguros, más los otros gastos. Posteriormente, sacar el arancel, sacar el IVA, tener en cuenta que se tiene que redondear en miles, así como lo vimos en los diferentes ejemplos. Se tienen que sumar los tributos a pagar, va a ser arancel redondeado e IVA redondeado. Para posteriormente, ya tenemos claridad en la fórmula de valor en aduana, apliquemos la fórmula de costeo, que es valor en aduana, ya sabemos cómo calcular el valor en aduana, más el arancel, más agenciamiento aduanero, más transporte local, más imprevistos, y ya con esto podemos hallar el costeo. Hicimos un ejercicio de importación aérea, importación marítima, entonces muy importante que ustedes sean revisando el video, ya que esto será fundamental para que puedan realizar pues, la actividad evaluativa número 3 y posteriormente esto también lo vamos a aplicar en el caso integrado.
Entonces, todo por hoy, esperando de que el tema haya sido de su interés. Un abrazo para todos.